Hola queridos alumnos del Seminario Teológico Anna Sanders. Es un placer estar con ustedes para desarrollar un tema más de nuestro programa de mentoría. Esta semana estaba yo meditando en la importancia que significa ser un buen testimonio, en el amplio sentido de la palabra. Y creo que algunas veces hemos estado muy errados en lo que realmente implica para nosotros ser testimonio. ¿Qué hemos creído que es un testimonio? Portarse bien, moral, éticamente, ser diferentes, ser correctos, bien portados, actuar decentemente, porque ¿qué van a decir los demás? Tenemos que ser testimonio para que los demás piensen bien de nosotros, piensen bien de la iglesia o de la institución en la cual estamos. ¿Qué significa realmente ser un buen testimonio? ¿Y por qué es tan importante, tan impactante para nuestra vida y para el crecimiento del reino de Dios? Para el crecimiento y el dar fruto de nosotros como iglesia. ¿Será que dar testimonio implica nada más mostrar a los demás que nos va bien y que somos diferentes a ellos y a veces hasta ver a los demás, a los que no conocen a Cristo, con una cierta actitud de superioridad? ¿Qué significa realmente ser testimonio? Uno de los pasajes más hermosos de la Biblia está en las indicaciones que Pablo le da a Timoteo. Lo encontramos ahí en la epístola de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este versículo reúne todas las características de ser un buen testimonio para los demás. Muchas veces pensamos que por ir a la iglesia o por saber lo que sabemos, que ya somos un excelente testimonio. Y no, mira lo que significa ser un buen testimonio. Dar fe de algo en lo que tú has creído, que te caracteriza, que te identifica. Hacer constar una verdad, demostrar al mundo o a un grupo de personas una verdad en la cual tú has creído o que tú abrazas o que tiene que ver contigo. Mostrar, fíjate bien, fehacientemente, con todo lo que tú eres, con tu vida, con tu pensamiento, con lo que haces, con la toma de decisiones, demostrar fehacientemente la verdad que te identifica y la verdad que tiene que ver con tu fe. Testimonio implica que eres una señal visible. Los demás se pueden dar cuenta de quién eres. Y que significa también dar a conocer un convenio, un acuerdo, un pacto. Alguien que da testimonio da una evidencia de algo, lo demuestra. Incluso la Biblia nos habla de objetos testimoniales. Y recordarás este encinamiento de piedras que se convertían en monumentos y que nos recuerdan: aquí estuvo fulanito, este es el evento de Dios, con esta persona, este es un momento específico, esto tiene que ver con algo que Dios hizo, demostró en la relación con alguien. Entonces también había objetos testimoniales. Ser testimonio significa aclarar, dar a conocer o demostrar una verdad. Ser testimonio significa ser testigo de que te consta algo que tú estás creyendo, que viviste y que puedes expresarlo, porque significa reflejar la verdad, confesar algo convencido de esta verdad y que estás dispuesto a avalarla incluso con la vida si fuese necesario, como el caso de Esteban, como el caso de Antipas.
El testigo es voluntario. El testigo no está siendo forzado por nadie, ni amedrentado por nadie. El testigo testimonia, habla, testifica de manera voluntaria y define con su vida lo que sabe, lo que le consta y lo que ha vivido. Entonces, si ser testimonio implica dar fe de algo, ¿de qué nosotros estamos dando fe a ser testimonios de Cristo? De que somos salvos, de que no somos más esclavos del pecado. Tú y yo como cristianos tenemos que dar testimonio de que seguimos a Cristo, que probablemente en la vida pasada, en nuestro estilo de vida antes de conocer a Cristo, algunos vivían alcoholizándose, drogándose, a lo mejor vivieron en un ámbito de violencia, hurtando, mintiendo, cometiendo adulterio. Pero cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos convertimos en testimonios y damos fe de que Dios nos transformó y que eso éramos, más ahora damos testimonio de que Dios tiene el poder de transformar vidas, porque lo hizo en nosotros y lo puede hacer en los demás. Que ya no somos más esclavos del pecado. Y no es para presumir que ya no somos como antes, sino es para provocar que los que no conocen a Cristo Jesús como su Salvador se vean motivados para buscar el rostro de Dios y buscar ese algo que pueden ver en nosotros, que es diferente y que tiene que ver con el poder de Dios actuando en nosotros y transformándonos todos los días. Y anhelamos que los demás también procedan al arrepentimiento y al cambio. Y vivimos para eso, vivimos para ser testimonios de poder. Cartas del Espíritu Santo, piedras en las cuales está grabado el poder del Espíritu Santo que transforma nuestras vidas. Si tú y yo somos testimonios de Cristo, entonces hacemos constar que Dios transformó nuestra vida físicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Y eso se tiene que grabar y se tiene que demostrar en nuestro carácter. Nuestro carácter tiene que ir cambiando cada día, porque tenemos una relación profunda con Dios, porque vivimos en una comunión con Dios y el Espíritu Santo nos guía y nos muestra aquellas áreas que requieren de intervención de Dios y de seguir cambiando y de seguir transformando nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Por eso la Biblia dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Debe de haber cambios reales, contundentes, evidentes de que Dios está actuando en nosotros. Si decimos que ser testimonio implica mostrar fehacientemente la verdad, entonces damos a conocer al Padre, damos a conocer a Dios, damos a conocer al Hijo, a su Hijo Jesucristo que dio su vida por nosotros en la cruz, y damos a conocer el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces somos una señal visible, somos una señal contundente del poder de Dios, del poder transformador. Tiene que ver con que la gente puede palpar y ver en nosotros lo que Dios ha hecho. Y ellos podrán creer en Jesús porque ven que hay cambios en nosotros. Ser testimonio implica dar a conocer un pacto, convenios, acuerdos de Dios con nosotros, con su iglesia. Y uno de ellos, y el más importante, es cuando Dios nos habla y nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que a través de nuestra relación con Dios nosotros damos a conocer este acuerdo de Dios con nosotros, que si le damos a conocer y el mundo reconoce a Cristo Jesús
como su Salvador, por el amor tan enorme que Dios ha tenido por su pueblo, y nosotros podemos reconocerle como nuestro Salvador a Jesús, todo aquel que cree en Él puede tener vida eterna. Así que muchas veces vemos a algunos queriendo dar un testimonio de su vida cristiana y creyendo que el testimonio implica grandezas, cosas materiales, iglesias grandes, coche, casa, su economía, y están dando testimonio de las bendiciones de Dios en sus vidas porque han creído. Pero no tiene que ver con estas cosas materiales, tiene que ver con la vida, lo que crees y lo que vives, y que estás proyectando en tu manera de ser y de vivir las virtudes de aquel que murió por nosotros en la cruz. Ser testimonio habla de nuestra identidad. Si somos testimonios de Cristo Jesús, entonces estamos demostrándole al mundo quiénes somos, a quién le pertenecemos, qué relación tenemos con Dios, a quién le obedecemos, de quién dependemos, cuáles son los propósitos de Dios para nosotros y para el mundo, y que vivimos para hacer la voluntad de Dios. Implica entonces una relación profunda que crece todos los días con Dios. Implica que estamos demostrándole al mundo que Dios es amor, que amamos a Dios y hablamos de ese amor, y ese amor nos guía, que entendemos su voluntad y que nos convertimos en instrumentos en manos de Dios para darle a conocer, para dar a conocer su amor salvífico. Entonces, ser testimonio implica que estamos experimentando el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida y que fluimos en ese poder y damos fruto. Si tú eres un verdadero testimonio del poder de Dios, tú tienes que estar dando fruto, tienes que estar expresando la naturaleza de Dios en tu vida en medio de las crisis. Y entonces echamos mano de los recursos de Dios. Y también sabemos resistir al diablo y éste huye de nosotros, porque tenemos una relación de comunión con Dios. Ser testimonio implica poder. Significa que eres ejemplo. En la cita que leíamos, eres ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Así que tú eres un ejemplo en la manera en la que hablas, en la manera en la que te conduces, hasta el tipo de estudiante que eres. Y si eres pastor o eres ministro, en la forma en la que vives el llamado y das respuesta al llamado de Dios para tu vida. Tu conducta tiene que ser impecable, no porque te preocupa mucho el qué dirán, sino más que nada porque eres el resultado del amor de Dios en ti. Entonces tu conducta es el reflejo de esa comunión. Y tienes que expresar el amor, porque estás conectado con la fuente de amor que es Dios. Vives en el espíritu y en la fe y en pureza. Eres congruente, vives en santidad. No haces cosas que desagraden a Dios. No haces cosas que hagan pensar a los demás que llevamos una doble vida o que somos falsos o somos hipócritas. Ser testimonio implica vivir en la verdad, en la congruencia, en la santidad de lo que crees y de lo que vives. A la luz de todo lo que hemos comentado, pues hay algunas preguntas evidentes. ¿Qué tipo de testimonio estás tú siendo? ¿Crees que tu vida está proyectando el poder, la santidad de Dios a través de ti para los demás? ¿Los demás están creyendo en Jesús por la manera en la que tú predicas, por la manera en la que tú vives,
por la manera en la que tú enseñas, alabas, adoras. Los demás pueden ver en ti una persona confiable. Los demás pueden ver a Cristo en tu vida. Pueden notar que ha habido cambios en tu carácter. Pueden notar que ha habido cambios en tu manera de pensar, en tus decisiones, que tus sentimientos y propósitos son nobles y reflejan ese amor poderoso de Dios. ¿Qué tipo de testimonio estamos siendo? ¿Estamos ganando al mundo? ¿Estamos reflejando la verdad de Jesús? ¿O estamos siendo piedras de tropiezo? Quizá muchos no creerán en Jesús a causa de un mal testimonio. Yo te desafío en este momento a reflexionar en tu propia vida, a poder identificar cómo es que tú hablas, piensas, decides. Porque a lo mejor estamos llenos de conocimiento, pero si no estamos dando un testimonio poderoso que hace que la gente busque a Cristo, algo está fallando. Necesitamos rectificar y necesitamos buscar el rostro de Cristo Jesús y poder ser congruentes con todo lo que creemos, con todo lo que sabemos y con lo que vivimos. El mundo tiene necesidad de que tú y yo seamos testimonios poderosos, que puedan ver que sí, Dios transforma vidas, que le conocemos y que le vivimos y que vale la pena vivir en Él. En medio de las circunstancias, en medio de los tiempos difíciles, no nos vemos vencidos, amedrentados, fracasados, nos vemos creciendo en fe, nos vemos madurando espiritualmente cada día y anhelando la presencia de Dios en nosotros. Seamos testimonios de poder. El mundo tiene necesidad de Jesús.